Vamos a comenzar la práctica. Un momentito. Ya, ¿se ve bien la pantalla, chicos? ¿Sí? Listo, gracias. Ya, entonces, el tema 1 de práctica es bioseguridad y seguridad química en laboratorio. Ese tema es transversal, sobre todo en todas las carreras de ciencias de la salud y por tanto también en nuestra facultad. Cuando digo transversal es que se tiene que llevar en varias materias, tal vez desde primero hasta quinto. Incluso en internado se hace énfasis a bioseguridad y seguridad química. Bueno, entonces, los objetivos de este tema, ustedes tienen que cumplir, es que al finalizar el tema, ustedes tienen que estar capacitados para lo siguiente. Tienen que poder definir el concepto de bioseguridad, tienen que poder citar o estar capacitados para citar las normas de seguridad más importantes en ciertas áreas que sugieren un riesgo biológico potencial o riesgo químico. Explicar la importancia de la aplicación de estas normas, no solo citarlas, sino por qué son importantes esas normas de bioseguridad y aplicar también normas de seguridad química en la manipulación de sustancias químicas. Bueno, nosotros como personal de salud, digo nosotros, incluidos ustedes, vamos a ver, nos enfrentamos a varios peligros en nuestro quehacer. Cuando hablamos de personal de salud, me estoy refiriendo a bioquímicos, médicos, enfermeras, odontólogos y profesiones afines. Incluidos ustedes, los estudiantes del área de la salud, se consideran personal de salud cuando están, sobre todo porque cuando están trabajando en aulas digamos, de la universidad con material biológico o cuando están haciendo sus prácticas en los hospitales, clínicas, etc. También se considera personal de salud el personal incluso de apoyo que trabaja en estos establecimientos de salud. Se llama establecimientos de salud a hospitales, clínicas, consultorios, laboratorios, etc. Incluso el personal de limpieza que está así expuesto a un peligro porque son ellos los que manejan los desechos, los residuos que generamos en los laboratorios o que generan los médicos en los consultorios. Los riesgos entonces a los que estamos sujetos o que enfrentamos son un riesgo de tipo biológico, esencialmente microbiológico, y un riesgo de tipo químico, que es en esencia tóxico. ¿Qué es la bioseguridad entonces? No podemos decir que es una ciencia, ¿no? Pero sí es un concepto, un término, o es un conjunto más bien de normas de comportamiento y manejo preventivo. Por eso he puesto en rojo. Normas de comportamiento que va a dar lugar a actitudes correctas, ¿no? Y manejo preventivo, hace énfasis en la prevención, en la que debe aplicar estas normas, quienes deben aplicar el personal de salud frente a peligros de contaminación microbiológica y tóxica. El personal de salud a su vez debe estar capacitado para reconocer en qué momento y qué áreas son de alto riesgo. El propósito de la bioseguridad, pues, en consecuencia es establecer las normas que permitan un adecuado control y uso racional de medidas de protección. Las medidas de protección pueden ser individuales o colectivas. En la pandemia hemos aplicado estos dos tipos de control, individual y colectivo. El individual, ¿verdad?, era el uso de barbijos. El colectivo era el distanciamiento físico o social, que se llama. El uso de pediluvios, el uso del alcohol en gel, son medidas de control con el objetivo de disminuir el riesgo para proteger, pues, hablando en el campo de la salud, de un laboratorio, las medidas de protección protegen al personal de salud, protegen al paciente, a los estudiantes y a la comunidad en general. ¿Por qué a la comunidad en general? Porque nosotros, repito, generamos residuos, pueden ser peligrosos. Entonces, ese tema de la gestión de los residuos generados
en laboratorios, hospitales, es otro tema que forma parte de la bioseguridad, ¿sí? Pero es otro tema que ahora no vamos a tocar, chicos. Vamos a tocar en el campo de laboratorio. Entonces, los riesgos son riesgo biológico y riesgo químico. Hablemos de riesgo biológico. El riesgo biológico infeccioso es el más importante. No quiero decir que el riesgo químico no lo sea, pero vamos a explicar ahorita por qué es específico e importante. Aparte de que el riesgo biológico sugiere la probabilidad de enfrentarnos a agentes patológicos que pueden ser de máxima virulencia, como el que hemos pasado, el SARS-CoV-2, el virus. También está vigente el ébola, la hepatitis, el VIH. Y entonces nosotros siempre vamos a estar expuestos permanentemente a riesgos por infección de bacterias, virus, hongos, parásitos. Y entonces lo que tenemos que hacer es tener conocimientos sólidos y ver cómo podemos prevenir esto, ¿verdad? Una primera pregunta que surge es, si estamos siempre expuestos, vamos a estar expuestos a este riesgo, ¿cuál es la vía de infectarnos? ¿Cómo nos infectamos? ¿Cuáles son las principales causas de infección? Pero aclaro, esto estoy hablando en el ámbito de un laboratorio. Pues la primera causa puede ser, repito, en el ámbito de un laboratorio, la autoinoculación. La autoinoculación es un riesgo implícito en la manipulación de jeringas o agujas u objetos cortopunzantes que estén impregnados con sangre, orina, heces, secreciones. Nosotros en el campo clínico manejamos mucho estos líquidos, sangre, orina, manejamos secreciones. Por esa razón debemos tener un buen conocimiento de bioseguridad. Estas sangre, orina, heces y secreciones pueden aumentar ahí, se denominan líquidos de precaución universal. Líquidos de precaución universal, que no son los únicos, y en el cuestionario que les voy a dar, pues ustedes van a ampliar eso. Entonces, este riesgo relacionado con la manipulación de jeringas, esta foto pues nos muestra el riesgo. ¿Cuándo ocurre ese riesgo? Sobre todo cuando se intenta tapar la aguja. A ver, cuando se toman muestras de sangre, ustedes han debido tomar ya en fisiología, asumo. Se toman muestras de sangre, luego se tiene que retirar la aguja para poder trasvasar la sangre al tubo, porque nunca se pasa con aguja, porque al empujar con la aguja, esa sangre se molice, entonces siempre se retira la aguja. Entonces, para retirar, antiguamente se tapaba y se retiraba la aguja. Entonces, actualmente, por el riesgo que hay de que al intentar tapar por X motivo, una distracción, por cualquier motivo, podemos pincharnos. Un guante no es barrera para esto, ¿no? Atraviesa fácilmente la aguja. En consecuencia, es prohibido, meten ahí, prohibido tapar las agujas. Obviamente después de que se ha tomado sangre, ¿no? Prohibido reencapuchar también se llama, o tapar las agujas. Ahora, entonces, ¿cómo se retiran? Se retira con la ayuda, escriban eso por favor, prohibido tapar las agujas. Las agujas de la jeringa se retiran con una pinza. Han debido hacer eso en fisiología. Se retira con una pinza y se desechan en un recipiente especial para cortopunzantes. Y se desecha en el recipiente mejor correspondiente para cortopunzantes. Por ejemplo, manejo de recipientes de basureros es otra área de bioseguridad. Bioseguridad es muy amplio, chicos. Ahora quiero hablarles nada más en esta área. Por eso es transversal. Tal vez esa área van a reforzarla mejor, han debido reforzar en fisiología, la van a reforzar en toxicología, la van a reforzar, porque ahí sí van a manejar sangre. Nosotros en bioquímica no se van a sacar sangre. Entonces, hago énfasis en lo que a nosotros nos compete, pero como se retiran con una pinza, repito, y se bota al basurero correspondiente de cortopunzantes. Y la tapita se bota al basurero negro.
Esa debería explicar también que hay basureros rojos y basureros negros, ¿verdad? Entonces, repito, por eso es muy amplio. Bueno, la tapita, como no está contaminada con sangre, se va a basurero de residuos comunes. Bueno, ahora, en casos especiales, solo en casos muy especiales, se acepta tapar la aguja con la técnica de una sola mano. ¿Cuáles son esos casos muy especiales? Por ejemplo, que ustedes vayan a un lugar donde no hay mucha comodidad para trasvasar la sangre a un tubo, o se les ha acabado los tubos, puede darse el caso, o se han olvidado cierto tubo, digamos que sea de una tapa especial, ustedes van a ver eso para ciertos análisis. Entonces, ¿qué hacen? Tienen que guardar la sangre en la jeringa. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Se tapa, en el único caso que se puede reencapuchar. Y la única técnica aceptada es de una mano. Entonces, ¿qué consiste? Se coloca la tapita en una superficie estable y se apunta la jeringa que tiene la muestra de sangre. Aquí no se ve el émbolo, ¿no? Porque si no se caería, no se cae. Entonces se apunta y luego se pone vertical y se puede ajustar. Una pinza, está con una mano porque está tapado. Se ajusta bien y luego se lleva al laboratorio o al lugar donde puedan ustedes quitar con una pinza luego y trasvasar la muestra. Repito, es el único caso excepcional que se puede encapuchar y la única técnica aceptada es la técnica de una sola mano. Otra forma en la cual nos podemos infectar es la inhalación de aerosoles. Este riesgo está relacionado con la manipulación de sustancias peligrosas no cubiertas, que quiero decir, por ejemplo, tubos de sangre que no estén tapados y que se dejen así en laboratorio, o frascos con heces que no estén bien tapados y usted se está manipulando todo el rato ahí, está destapado. O también puede ocurrir en procedimientos de centrifugación, vamos a explicar eso, o en la toma de muestras de secreciones faríngeas, donde se dice al paciente, abra la boca, diga, y entonces el paciente tose, ¿no? Bueno, y se generan aerosoles. Los aerosoles son pequeñas gotículas, ¿no?, que permanecen por cierto tiempo en el aire y por eso se vuelven peligrosas. Si es que están con bacterias o virus, ¿no?, o hongos. Entonces, el modo de infección, fíjense, por aerosoles, al toser, y la persona está muy cerca, pues puede inhalar al estornudar o al hablar. Por eso recuerdan, en la pandemia se decía la distancia física debe ser de 1.5 a 2 metros de distancia, porque al toser, fíjense mi cursor, las partículas siguen un movimiento parabólico, pero permanecen un tiempo en el aire y luego caen. Si la persona estuviera por acá, pues hay el riesgo de que lo inhale, pero si está más lejos, ya no, ¿no? Esa era la causa del distanciamiento físico. Ahora, hablando de la centrifugación, en la centrifugación el riesgo de inhalación sí es alto. Por eso, ¿qué se debe hacer? Pongan ahí 1. Siempre se deben centrifugar tubos tapados. Tienen sus tapas, ¿no? Tubos tapados. Después, el operador debe estar siempre con barbijo y guantes. ¿Por qué esta precaución? Cuando ustedes colocan los tubos acá y se imprime en una velocidad alta, lo mínimo es 2.500, 3.000, 4.000 y en hematología hasta 12.000 revoluciones por minuto, pues si el tubo estuviera destapado, se crea ahí un microambiente que cuando se destape y se acerque el operador puede inhalar, ¿no? O si bien incluso tapados los tubos, puede ocurrir que se rompan. Ocurre a veces porque algo se desequilibra acá o el operador no ha tenido el cuidado de poner tubos diametralmente opuestos, se ha roto. Al abrir esto siempre nos acercamos a chequear si todo está bien y ahí inhalamos. Entonces, por eso siempre con barbijo. Otro punto de posible contagio o infección es el pipeteo con la boca. El riesgo está relacionado con la ingestión o inhalación de material contaminado. Si, por ejemplo, no aceptable, dice aquí, esto lo voy a cambiar, es prohibido. Prohibido pipetear con la boca material biológico. Prohibidísimo, así, prohibido pipetear con la boca. Porque no solamente, aun cuando sea un experto pipeteador, al pipetear, ahí se crean aerosoles también y entonces se puede infectar. Se debe usar propipetas.
Y miren, aquí le faltaría guantes a este operador. Prohibido pipetear con la boca cuando estamos trabajando con material biológico. Otro punto de posible contaminación es la manipulación de animales de experimentación. En la facultad no tenemos bioterio. Un bioterio es un ambiente especial donde se cría o se mantiene animalitos de experimentación. Tiene que ser un ambiente especial, muy bien, muy limpio, debe ser adecuado para criar a los animalitos, pues no tenemos. Tal vez en algún momento, en alguna materia, hagan algún experimento con animal, no sé, nosotros no vamos a hacer. De un modo general, está restringido el uso en formaciones académicas, usar animales por ética. A investigación, claro que sí. Entonces, los riesgos son riesgos de mordedura, arañazos del animalito o contacto con la sangre de los animalitos. Se supone que si son de experimentación, se les ha inoculado algo. Puede ser una bacteria, un virus o un medicamento, no sé. Y puede haber una reacción o al contacto con sus secreciones, orina, heces. Entonces, fíjense, esta manipulación no es correcta porque las garritas del animal o puede morderle al operador. Y esto peor todavía, lo único correcto sería esto. Entonces, esto no. Lo único correcto es esto. ¿Por qué? Porque ¿en qué consiste esto que correcto? Se envuelve al animalito para mantenerlo quietito, no solo quietito también. Es importante el respeto de los animalitos que los usamos para aprender o experimentar. Así se lo calma al animalito, permanece tranquilito, no se mueve y entonces el operador puede manipular y hacer lo que tenga que hacer. Este también es otro tema muy profundo, en el manejo de sus desechos, de las muestras. Pues nosotros no manejamos animales de experimentación, pero no puedo dejar de indicar de que sí es un punto de posible infección. Bueno, eso en cuanto al riesgo biológico. En cuanto al riesgo químico, tenemos que tener en cuenta que el manejo o manipulación de toda sustancia química siempre conlleva un riesgo potencial. El riesgo es que puede haber inhalación de las sustancias químicas, ingestión accidental, ¿no? Y daño directo a la piel, también por ciertos materiales corrosivos. Y algunos otros casos mucho más graves que vamos a ver. Entonces, ¿cómo minimizamos? ¿Qué debemos tener? ¿Qué cuidados debemos tener para manipular, gestionar el manejo de las sustancias químicas? Pues con un enfoque sistémico, quiero decir que debemos tomar aspectos desde el almacenamiento. ¿Cómo almacenamos? Ustedes dirán, nosotros no vamos a estar en un almacén, sí, cierto, pero en nuestro laboratorio tenemos nuestro pequeño almacencito donde guardamos nuestras sustancias químicas. Entonces tenemos que tener cuidado desde el almacenamiento, tenemos que considerar la naturaleza química de los compuestos, tenemos que tener cuidado en la manipulación y tenemos que tener un conocimiento del efecto tóxico. Si estoy trabajando con un ácido nítrico, tengo que saber qué riesgos estoy corriendo cuando trabajo el ácido, cuando manipulo el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, clorhídrico o cualquier otra sustancia para que tome las precauciones correspondientes, ¿verdad? Bueno, entonces, desde el almacenamiento, existen normas generales para el almacenamiento. Entonces, en el laboratorio de trabajo, para uso diario, solo debe haber cantidades mínimas que están en lo que se denominan frascos secundarios. Las cantidades grandes, o sea, se denominan los frascos originales, diríamos, son los frascos primarios, son los que llegan de fábrica. Estos están en un almacén, por ejemplo, en la facultad, en el reactivero, ¿no? En el tercer piso, creo que sí. Entonces, estos están en un almacén y los almacenes tienen que tener un diseño especial. Suelo de cemento, rebordes en las puertas para que si hubiese un derrame no se desparrame hasta los pasillos. Los interruptores deberían estar fuera del ambiente para que una chispa no produzca ningún accidente, etcétera, etcétera. Pero en laboratorio tenemos que tener solo frascos secundarios. Estos frascos secundarios serían alícuotas que pedimos, por ejemplo, al señor de almacén, deme 50 mililitros de tal cosa,
20 gramos de tal cosa. Entonces se conservan con las características muy parecidas a los frascos originales. Si esto era ambarado, esto también tiene que ser ambarado. Importante, las etiquetas. Nunca es prohibidísimo tener frasquitos sueltos o anotaditos nomás con un marcadorcito. Ahí no. Deben tener sus etiquetas. En la etiqueta está claramente el nombre, la fecha en la cual se ha envasado esa alícuota y sus pictogramas o informaciones de peligro que ahorita vamos a hablar. Entonces, nosotros tenemos frascos secundarios en laboratorio. Las sustancias inflamables se almacenan siempre en lugares alejados, separados. Las sustancias químicas no se deben almacenar en orden alfabético. ¿Por qué? Porque ciertos productos que son incompatibles podrían quedar cerca. O podrían quedar, por ejemplo, en una estantería alta. Si yo pongo A por aquí, B, C, D, quedaría estantería alta, que es puede ser peligroso. Caramba, se me ha ido. ¿Qué es esto? Este aparato, esta cosa, caramba, se me fue. ¿Qué es esto? Bueno, si esto se movería por algún motivo, pues los frascos caerían al suelo. Y si están cerca, si son incompatibles, pueden generar reacciones peligrosas. ¿Qué es esto de la incompatibilidad química? Entonces, hay que tener cuidado con la incompatibilidad química. Resumo, no se puede almacenar en orden alfabético por la probabilidad de la incompatibilidad química. ¿Qué es esto? Que cuando dos sustancias entran en contacto pueden dar lugar a reacciones peligrosas. ¿Qué son estos? ¿A qué me refiero? Pueden producirse explosiones, pueden producirse gases tóxicos, hasta fuego. Entonces no deben estar juntas ciertas sustancias, por eso no orden alfabético. ¿Cuáles son ¿Cuáles son las sustancias incompatibles? Pues se sabe ya, es verdad, que el ácido acético es incompatible con ácido crómico, con ácido nítrico, la acetona con el ácido sulfúrico, el amoníaco con el mercurio, ácido fluorhídrico y así. Y si se fijan, si usáramos el orden alfabético, el ácido acético podría quedar junto al ácido, ¿no? A. Entonces, por esa razón, no orden alfabético. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a almacenar? Repito, no solo estoy hablando de un almacén grande, sino incluso nuestro pequeño almacencito, así le llamaré, en el laboratorio. ¿Qué hacemos? Pues acudimos, acudimos a los pictogramas de peligro. ¿Qué es un pictograma? Como etimológicamente, picto es dibujo, entonces es una representación gráfica. Un pictograma es una representación gráfica de un fenómeno, de un hecho, y que debe ser lo más explícito posible, de tal manera que lo entiendan personas que tal vez ni saben química. Por ejemplo, personal de limpieza, una secretaria, que entienda que el dibujo me está indicando a qué se refiere lo que está en ese contenido, en ese envase. Por ejemplo, este es el conocidísimo, ¿no? De veneno. Entonces, primero vemos aquí, esto parece, ¿verdad?, como una bomba que está explotando. Entonces, son sustancias explosivas. Esta es una llama de fuego que me indica entonces, esto debe producir fuego. Entonces, son sustancias inflamables. Sustancias comburentes igual tienen el fuego, pero tienen un círculo que no es un círculo, en realidad es el oxígeno, hace alusión al oxígeno. Ustedes saben que el oxígeno es necesario para que ocurra combustión. Una sustancia comburente es aquella que facilita la combustión, por eso se está simbolizando el oxígeno. Y tiene que estar el fuego, ¿no? Luego, gas bajo presión, este botellón. Sustancias corrosivas, que se nota que hace daño tanto a la superficies inanimadas, como a la piel, ¿no?, a las personas. Y el conocido símbolo de peligro de
toxicidad aguda. Luego la toxicidad aguda por inhalación, que este símbolo de admiración, el signo de admiración, hace alusión al hecho de que todos cuando nos admiramos siempre decimos, ¡ah, qué bonito!, ¿no? ¡Ah, qué barbaridad! El signo de admiración es peligro por inhalación. Aquí se ve un individuo en el que se nota que aquí le está haciendo daño, ¿verdad? Algo. Pues son compuestos, es un pictograma de compuestos carcinogénicos o mutagénicos. Y este otro pictograma que está haciendo alusión que es dañino para el medio ambiente, tanto terrestre, por eso el arbolito seco, feo ahí, y el pececito con la boca arriba, que significa que está muerto, ¿no? Entonces, daño terrestre y daño acuático. Estos son, entonces, una forma de que nos va a ayudar a cómo almacenar. ¿En qué nos basamos con esto? Esto es una actualización. Estos pictogramas han sido actualizados por la ONU, chicos, que ha desarrollado la ONU, se ha mandado a hacer un documento, que en español es SGA, el documento SGA, Sistema Globalmente Armonizado, en el que indica que estos son los pictogramas que se debe usar a nivel mundial. Se llama también el libro morado de la ONU, que se establecen disposiciones sobre la clasificación, hablas del transporte, toda la reglamentación, porque la ONU ingresa en esto, no porque cuide mucho a los laboratoristas ni nada, obviamente también, ¿no? Pero sobre todo por el riesgo ¿verdad?, de la guerra química que podría haber, el transporte, el manejo de sustancias peligrosas. ¿Qué cosa tienen especial este libro morado? Tiene elementos de comunicación de peligro, que son las fichas de datos de seguridad química. Las fichas de datos de seguridad química, esta es una foto de lo que tenemos nosotros en el laboratorio, que cuando empecemos las clases presenciales les voy a indicar de todas las sustancias químicas que vamos a manipular durante el año. También ustedes pueden acceder a la página web del INNSS y pueden tener información sobre las fichas químicas. ¿Qué información tienen las fichas de seguridad química? Pues está la identificación del producto químico, los peligros de incendio, toxicidad, medidas de prevención, primeros auxilios, la clasificación oficial del SGA, del documento que acabamos de ver de la ONU, que tiene que ser de esta manera. Siempre fondo blanco y con un reborde rojo, casi naranja, ¿no? Antes era anaranjado el fondo, ahora mundialmente tiene que ser así. También habla de las propiedades y peligros físico-químicos, la información reglamentaria que no dice mucho porque dice según el país, datos medioambientales y la antigua ficha que indica acá. Antes era así, ahora ya no. Entonces, ¿cómo los pictogramas nos van a ayudar a cuidar la incompatibilidad en nuestro almacén? Con la ayuda de este cuadrito o esta tabla de doble entrada. Entonces, aquí están los más peligrosos, ¿no? Inflamable, explosivo, tóxico, comburente, tóxico por inhalación y carcinogénico. Y lo mismo está en la parte vertical de esta tablita. Y entonces, la tablita, generada esto por la ONU también, los sistemas de seguridad, nos dicen símbolos, signos diré. Positivos significa que se puede almacenar juntos. El 0 se puede almacenar, pero adoptando ciertas medidas. Negativo, que no se debe almacenar juntos. Este 0, que es adoptando ciertas medidas, se refiere, no explica mucho acá, pero se refiere a que hay frascos que pueden llegar dentro de cajas de acero con tapa, entonces ya están aislados. Entonces, o con unas canastas de mimbre bien gruesas, que digamos, si se cae o pasa algo, la canasta de mimbre es como un colchón que evita que se rompan. Con ciertas, por eso, medidas se pueden almacenar juntos, porque a veces los almacenes no son tan grandes, ¿no? Bueno, ¿qué conclusión sacamos de esto, chicos? Tenemos esta tablita, entonces, como quien dice, esta es la tablita.
Esta es la interpretación. Positivo se puede, negativo no, 0 en casos muy, digamos, con mucha precaución. Y entonces, ¿cuál es la conclusión, chicos? Pueden usar micrófono o chat si quieren. Chicos, ¿cuál sería la conclusión? Aquí mi problema es cómo almaceno las sustancias químicas. Orden alfabético no puedo por la incompatibilidad. Entonces, ¿cómo debo almacenar? Les digo, los pictogramas nos van a ayudar a almacenar. Esto está reglamentado por este libro morado de la ONU. ¿Cuál es la conclusión de esto? Chicos. ¿Ya? Exacto. ¿Y cuál es la conclusión? Entonces, ya, digamos, eso sí está, eso está implícito, pero ¿cuál es la conclusión de esa tablita? Alguien más, Helen, Mamani, te estoy anotando, está bien, pero alguien quiere decir Vanessa y Isabel, a ver, quién, no sé, cualquier Vanessa. La conclusión sería, doctora, que mediante los pictogramas podemos ver qué sustancias se pueden almacenar juntas y cuáles no. Claro, eso dice, pero ¿cuál es la conclusión, chicos? La inferencia. Entonces, Doctora, para mí sería que, por ejemplo, en este caso, justamente lo que dice inflamable con inflamable, son reactivos o compuestos, etcétera, del mismo tipo, lo que se podría poner, por así decirlo, en una misma bolsa, evitando un doble riesgo, por así decirlo. ya, sí, Isabel se está acercando mucho. Mamani, Isabel. ¿Quién más participó? Perdón, Vanessa. Perdón. Qué barbaridad. Ya. A ver, algo se parece a lo que ha dicho Isabel. Chicos, la conclusión es, Celina, dime. Doctora, buenos días. Para mí la conclusión es que el pictograma es algo que es como una normativa que debemos conocer y seguir para poder clasificar el orden de los reactivos, ¿no? Debemos conocer perfectamente el orden del pictograma. Sí, en esencia están diciendo lo mismo, chicos, pero la conclusión de esto es que pictogramas iguales se almacenan juntos. Listo. Esa es la conclusión. Pictogramas iguales se pueden almacenar juntos. Ahora, si por ejemplo tengo 10 frascos inflamables, por decir, ahí sí puedo hacer un orden alfabético interno. ¿Está claro? Entonces aquí escriban, la conclusión es que pictogramas, frascos con pictogramas iguales se pueden almacenar juntos. Frascos con pictogramas iguales se pueden almacenar juntos. También hemos dicho que tenemos que tener conocimiento del efecto tóxico de las sustancias. Todas las sustancias químicas son tóxicas por naturaleza, chicos. Entonces hay que tener mucho cuidado al manipularlos. Entonces, la manipulación puede ser por ingestión o inhalar los vapores o porque entre en contacto con mucosas como los ojos. Y así pueden sufrir efectos adversos las vías respiratorias, la sangre, los pulmones, el hígado, los riñones, el aparato gastrointestinal, la piel. Y algo muy grave, las sustancias químicas carcinogénicas. Una estudiante, si estuviese embarazada y, digamos, estaría con alguna sustancia que el pictograma le indica que tiene esto, que es tóxico, un producto carcinogénico, tiene todo el derecho de decirme, puedo salir
o alejarse, no acercarse ni manipular estas sustancias. Lo mismo en mujeres embarazadas que trabajan, tienen todo el derecho, según la OMS, de que les cambien temporalmente de área de trabajo incluso. ¿Cuáles son esos efectos nocivos notificados? Pues la OMS y la OPS han recabado todos estos efectos con evidencia del daño que ocasionan. Caramba. Así tenemos, y por eso se llaman efectos notificados. Los efectos pueden ser, la toxicidad puede ser, chicos, agudo o crónico. Crónico, por favor, crónico. ¿Qué quiere decir agudo? Escriban, por favor. Intoxicación aguda, vamos a poner. Se refiere a la exposición a la sustancia química, exposición a la sustancia química en relativa gran cantidad, en corto tiempo. Relativa gran cantidad en corto tiempo. Por ejemplo, si alguien está pipeteando, se descuida, sabe que no debe pipetear con la boca, pero por X motivo lo hace y se lo toma, eso me refiero a relativa gran cantidad. Pues si yo hablo de gran cantidad, ya es veneno. Relativa gran cantidad en corto tiempo, solo ese momento. Entonces le producirá, por ejemplo, acetaldehído, irritación de los ojos, o acetona, irritación, amoníaco, todo esto más que todo es inhalación, ¿no? Benceno y todo esto, que es una intoxicación crónica. Es exposición a la sustancia química, escriban, exposición a la sustancia química en pequeñas cantidades, pero en un largo tiempo. En largo tiempo. Por ejemplo, en este caso acetaldehído, etanol, la inhalación, digamos, esta persona que trabaja, incluso involuntariamente, porque el ambiente a veces se carga de esto, está inhalando continuamente, cada día, de a poquito en poquito. Pero, perdón, ¿alguien está queriendo hacer pregunta o qué? ¿Alguien me hizo una pregunta, chicos? Ay, qué grave está mi garganta. Bueno, les decía, por ejemplo, va inhalando cada día o cada semana, no sé, al mes no pasa nada, 2 meses no pasa nada, 1 año, 2 años después tal vez mostrará este tipo de síntomas. Asimismo se ha recabado esto, ¿verdad? De las historias clínicas de la gente que reporta lesiones. Por ejemplo, Pedro trabaja en una industria de colorantes, de perfumes, no sé de qué, y después de un tiempo va y consulta siempre, cada vez empieza a consultar por bronquitis, por decir. Y entonces ahí le preguntan, ¿usted a qué se dedica? Soy tanta, ¿con qué trabaja? Tanta historia clínica, ¿no? Entonces ahí empieza a notarse, posiblemente esta bronquitis se debe a que usted está siempre expuesto a esta sustancia, o usted te ha presentado una lesión hepática porque usted trabajaba con cloroformo, usaba cloroformo, trabajaba en la industria de pinturas, no sé. De esa manera, de las historias clínicas, es que la OMS ha recabado estos datos y que son ya totalmente notificados. El eteretílico, metanol, yo he sacado esto del manual de la OMS. El metanol que puede causar ceguera, la ortotoluidina que antes usaba en clínico mucho, pues se ha dejado de usar porque se ha probado que produce cáncer. Y entonces hay que tener cuidado con estas sustancias. Entonces, ya que hay tanto riesgo, uno dice, caramba, ¿para qué me he metido? No me voy mejor a derecho, a psicología, no. Uno tiene que saber, tener el conocimiento para prevenir y listo, no pasa nada. ¿Cuáles son las medidas de precaución? Entonces, por ejemplo, con el riesgo biológico. Veamos, proteger la salud, evitar contacto directo con la materia orgánica o material biológico, limitar la propagación de los organismos y tornar seguro el uso de instrumentos y superficies. ¿Cómo protegemos la salud? Inmunizaciones. Todo personal de salud debe tener, si entra a trabajar a un hospital, debe presentar su cartilla de vacunación.
Ustedes mismos en quinto, antes de ingresar a internado, les van a vacunar contra la hepatitis. La hepatitis B es una de las hepatitis que se puede adquirir por los pinchazos. Y no solo es pinchazo, a veces uno está manipulando un tubo con sangre y por X motivo o incluso al tapar se puede romper. Y al romper nos podemos cortar. Si esa sangre tenía hepatitis o VIH, la probabilidad es alta. Ahí surgen medidas de control, periodo de ventana, como les digo, es amplio. Bueno, pero la inmunización es una manera de control. Todos deben estar vacunados. Algo tan simple como el lavado de manos. Antes y después se debe lavar las manos, antes y después de atender a los pacientes, antes de ponernos los guantes, porque, por ejemplo, si he tocado algo pues potencialmente peligroso con riesgo biológico y no me lavo las manos y me pongo los guantes, si tengo alguna heridita, pues el ambiente dentro del guante es calientito y cierta humedad favorecería que yo me infecte. Entonces también debemos lavarnos las manos inmediatamente después de retirar los guantes y obviamente cuando nuestras manos han sido contaminadas. El uso de barreras, evitar el contacto directo con la materia biológica. Las barreras son los mandiles o guardapolvos, guantes, barbijos, protectores oculares, gorro. Ustedes, esto sobre todo gorro, protectores oculares, van a usar en parasitología, microbiología. En bioquímica no, basta con el mandil y en algunos casos guantes y barbijo. En algunos casos, solamente en 2 prácticas vamos a usar suero. Después no usamos. Luego hay que limitar la propagación de los microorganismos, preparar el ambiente. Me refiero cuando digo preparación del ambiente, es que el mesón donde trabajan debe estar totalmente limpio y libre de, no pueden colocar sus celulares, sus estuches ni sus lapiceros sobre un mesón. Los lapiceros van en el bolsillo y lo otro va en sus mochilas. Se debe usar coberturas descartables, sobre todo cuando se manipula ustedes, por ejemplo, en parasitología. Es bueno colocar un pedazo de papel sábana o una hoja de papel sábana y manipular ahí. Si algo salpicara, agarran el papel y lo botan, ¿no? Y así no contaminan todo el mesón. Evitar formación de aerosoles, no estar agitando ni dejando los tubos destapados, ni las muestras de heces ni destapadas por ahí. Tornar seguro el uso de instrumentos, se deben limpiar los instrumentos. En algunos casos la limpieza sugiere, aparte de la limpieza, se debe esterilizar. En algunos casos es necesario esterilizar y no basta con desinfectar. A ver, esto también en el cuestionario está qué diferencia hay entre la esterilización y la desinfección, para que luego en un seminario nosotros compartimos todo esto para que esté todo claro. Limpieza y cuidado de las superficies de trabajo, también se deben desinfectar siempre las superficies una vez que acaba uno la tarea. Y se deben usar desinfectantes de alto nivel. Nuevamente, ¿qué es esto? En el cuestionario. Ustedes van a leer, investigar con la bibliografía que les voy a dar. Y una reflexión importante es que debemos usar barreras físicas. ¿Cuáles serían? Mandiles, barbijos, guantes. Barreras químicas, los desinfectantes. Barreras biológicas, las vacunas. Y barreras educativas, que es pues lo he puesto en rojo y mayúscula. Si yo no sé, si no conozco la importancia, el riesgo y la forma de usar, incluso un guante, cómo lo debo usar, cómo me debo sacar un guante, si no sé eso, si no sé usar bien una propipeta, si no sé usar una campana de flujo laminar, por más que sea de 4ª generación, si no sé eso, pues nunca voy a poder prevenir ni limitar las infecciones. Por eso la educación, el conocimiento es sumamente importante. Esto nos lleva a cambios de actitud y comportamiento. Con un conocimiento claro, tenemos una actitud de prevención, pues no hay problema. Si no, nadie estudiaría, ni los médicos estarían frente a personas con VIH, ¿no? Todos toman las precauciones y pues no hay problema. Y les he dado este resumen, chicos, para que ustedes lean. No voy a ponerme a hablar nuevamente. Es como un resumen. Lo que aquí quiero resaltar es el lavado de manos. Es un hábito sumamente importante. Cuando ustedes estén trabajando y están con guantes y siempre que manipulen, por ejemplo, a ver, lo que más se acerca a ustedes es parásito. Cuando manipulen sus muestras, que obviamente están con guantes, manipulen, no pueden ir tocando cosas, ni el microscopio con guantes.
Tienen que ir así agarrando sus manos como los cirujanos y tienen que abrir el grifo con la muñeca o el antebrazo para no contaminar el grifo. Luego se lavan bien los guantes, se secan y pueden seguir con los guantes, pero ya con guantes lavados recién manipular el microscopio, la platina, el macrométrico y todo eso. Porque si no hacen eso, eso se llama fómites, es decir, que se ha vuelto un fómite el microscopio. Viene una persona o agarran el ocular, viene una persona que se ha lavado bien la mano, pero el otro lo contaminó todo, empieza a manipular y pues agarra su lapicero, por ahí se pone a la boca el lapicero y listo, ¿no? Bueno, entonces no se abre con la mano enguantada, se abre con la muñeca o el antebrazo. Aquí también está haciendo alusión de que se pueden recuperar los guantes. Si el guante no se ha roto, etcétera, pueden lavarlo con algún, o sea, como si fuera calzando en las manos. Se lavan con abundante jabón, luego se sacan los guantes, los pueden hacer secar, un poco de talco y ya, talco en el interior. No porque sean caros ni ellos sea tacaña, sino que es importante no generar mucho residuo. Los basureros llenitos de guantes, de todo, se generan residuos. Y eso no solamente le cuesta a la facultad, sino que no es bueno para el medio ambiente, ¿no? Luego, al lavarse las manos, friccionarse con el jabón los espacios interdigitales también por al menos 10 segundos. Recuerdan, en la pandemia era 20 segundos. Aquí, bueno, 10 segundos basta. Y con todas las recomendaciones de lavado, ¿no? Un resumen también sobre las precauciones del control de riesgo químico. Hemos dicho que debemos tener cuidado desde el almacenamiento, cuidar las incompatibilidades, el cuadrito, precaución en la manipulación. Si ocurriera un derrame de sustancias químicas accidental, la sustancia química se debe neutralizar, no se puede agarrar un trapito y limpiar. Hay que neutralizar. Si es un ácido y sustancias corrosivas, como vamos a saber con los pictogramas del frasco, se debe neutralizar con bicarbonato de sodio. Se coloca un poco de bicarbonato de sodio en la zona del derrame, se deja que actúe un ratito y luego recién se puede retirar con un escobillón. Una vez neutralizado, puede ir al basurero común. Si son álcalis, en el laboratorio nosotros tenemos un frasco con bicarbonato. Si se derramaron álcali, no vamos a neutralizar con un ácido. Lo vamos a cubrir con arena seca. La arena seca va a absorber el álcali unos minutos y después también podemos eliminarlo al basurero negro. Si ocurre derramamiento, que la actitud aquí es importante. Se debe notificar al docente o al responsable, luego asistir a sus compañeros por si se hubiera hecho algún daño, si le hubiera salpicado a la ropa, a algún lado, ayudar. Ahora, si el material es inflamable, como vamos a saber, pictograma, se extinguen, se apagan todos los mecheros por el peligro. Y luego, una vez que hemos asistido al compañero, que hemos avisado, que hemos apagado las llamas, recién se sale se ventila, se abren las ventanas y se ventila la habitación. Luego debemos emplear correctamente también los dispositivos de pipeteo. Debemos usar siempre propipetas. En algunos casos se debe usar gafas de seguridad, sobre todo cuando se usa sustancias corrosivas que podría poner peligro de salpicadura a los ojos o a la cara. En el laboratorio también tenemos la ducha, el lavaojos, que vamos a ver eso cuando estemos en el laboratorio. Por eso nuestra facultad se ha acreditado también, porque se han previsto todas esas cosas. Y bueno, pues la bibliografía, les coloco aquí un libro escrito por mi persona, con la ayuda de la doctora Panoso Cardoso, que se llama
¿Dónde quedamos, chicos? Ya estábamos terminando, ¿verdad? ¿Estábamos acá? Sí, estábamos En la bibliografía, doctora. Nos Ya, estábamos- qué bueno. Entonces, la bibliografía, ¿ya lograron escuchar la bibliografía entonces, chicos? ¿Sí? No, doctora, ahí se cortó. El empiezo, ahí se cortó. Ya. Entonces, tienen como referencia esta bibliografía. Les decía que este libro, escrito por mi persona, con ayuda de la doctora Panoso Cardoso, está en la biblioteca. Y pueden consultar también estos manuales de la OMS, el Programa de las Naciones Unidas, y donde están también fichas de seguridad química del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? De cualquiera de las diapositivas. Bueno, si no hay preguntas, entonces, a ver, les voy a hablar sobre lo siguiente. Les he dicho que les voy a dar un cuestionario. Hoy día en la tarde o en la noche les voy a dar el cuestionario. Voy a subir al Classroom en cada uno de sus grupos. Ese cuestionario lo tienen que presentar. Aquí he preparado un instructivo. Esto. Como este tema no tiene práctica, chicos, espérenme, voy a aumentar un poquito más. Como no tiene práctica, solamente se va a resumir en presentar un cuestionario. El cuestionario tiene que tener estas partes: una introducción, objetivos, cuestionario, lo que van a resolver y la bibliografía que van a usar. Y en la introducción ustedes pueden colocar también. Doctora, perdón, disculpe, no se ve lo que está compartiendo en la pantalla. Ay, ¿y qué pasado? No he compartido. A ver. Ya, ahora sí. Sí, ya se ve, doctora. Ahora sí, ¿no? Bueno, es un instructivo que les he puesto. Los estudiantes pueden, trabajan en grupos y deberán nombrar un representante. Perdón, antes de eso, chicos, espérenme. Aquí aparecen 29 personas, debe ser incluida yo. Debe haber 28 personas. Si este es un grupo ya definitivo, porque nos indicaron que todavía están reorganizando los grupos de práctica por el asunto del sistema que falló. Si este sea definitivo o luego cuando se vuelva definitivo, el número que sea, chicos, lo tienen que dividir en 3 grupos. Por ejemplo, si fueran 30 personas, 3 grupos equitativos de a 10. No puede haber 5 en uno, 15 en el otro, ¿no? De a 10, lo más equitativo que sea según el número. Y entonces ese va a ser su grupo para todo el año. Como ustedes quieran, se unen con sus amigos, con quien puedan comunicarse mejor. Libre albedrío para hacer eso. Entonces, para la siguiente clase, la siguiente semana tienen que estar ya divididos en 3 subgrupos. El laboratorio solo tiene 2 mesones grandes y me da solo para atender a 3 grupos. Entonces, se van a subdividir en 3 subgrupos. Por ejemplo, el grupo 302 tiene que tener 3 subgrupos, el A, el B y el C. Entonces, van a trabajar así todo el año. Ahora, sus informes los van a entregar también de manera grupal. Entonces, aquí viene esto. Los estudiantes trabajan en grupos formados por afinidad. Deberán nombrar un representante, por ejemplo, si están divididos en grupos de a 10, uno de ellos lo nombra representante y ese se va a encargar de enviar el cuestionario resuelto o el informe al Classroom. En el informe se indicará con la carátula el nombre del tema, claro, y debe indicar los nombres de todos los integrantes del grupo. Encabezando es mejor que esté el responsable o la responsable que entrega el informe al Classroom hasta la fecha que yo indico en el Classroom. Siempre, no solo porque ahora por la crisis, no, siempre se han entregado los informes en el Classroom. Nosotros tenemos que demostrar, y por eso también las clases teóricas son virtuales, chicos. Hay que demostrar que también se trabaja de manera asincrónica. Eso ha ayudado en la acreditación de la facultad. Entonces me van a entregar sus trabajos en Classroom. Luego en la elaboración del trabajo, como no tiene práctica, se resume solamente a colocar qué cosa. Solo una introducción, objetivos que pueden usar los que tenemos, el cuestionario que lo van a resolver y la bibliografía.
Y la bibliografía tienen que, si es que han consultado de internet, deben incluir direcciones o enlaces. El cuestionario se debe presentar de manera grupal, no individual. No acepto informes individuales. Tienen que aprender a trabajar en grupo, en equipo, chicos. Estos 4 puntos nada más son solo por este tema que es solo teórico. Pero cuando ya hagamos la parte experimental, les voy a compartir todo esto, chicos. Hay un instructivo que he elaborado para las prácticas cuando ya se haga la parte experimental. Pues ahí sí tienen todas estas, todo deben cumplir con todo esto. Introducción, objetivos, planteamiento del problema, hipótesis, marco teórico, metodología o procedimiento, resultados, observaciones, conclusiones, cuestionario que siempre tiene y bibliografía. Entonces, esto también les voy a entregar hasta la noche, chicos. A más tardar mañana, chicos, estoy un poco delicada. Entonces, lo que vamos a hacer es que no me van a entregar la siguiente semana esto, porque como creo que todavía están medio conformando los grupos, entonces me van a entregar la subsiguiente semana. ¿Por qué aclaro esto? Porque cuando ya hagamos los experimentos, la parte experimental, siempre, digamos, esta semana hacemos carbohidratos, la siguiente semana me entregan el informe, ¿no? Según, a veces trabajamos en módulo y me entregan un informe cuando yo les diga. Acabado el módulo de práctica, se entrega un informe. Entonces, esto me van a entregar 2 semanas después, por esto de los grupos, ¿no? Con esa aclaración. Entonces, chicos, todo esto les voy a entregar, subir al Classroom, estos instructivos. Entonces, lo que sí para la siguiente semana, lo que tienen que estar ya divididos en sus subgrupos, si es que este es un grupo ya definitivo. Subdivididos en grupos, en 3 grupos, equitativamente distribuidos, chicos. Eso sería todo, chicos. A la noche, si puedo, o sea, más tarde o a más tardar mañana, el cuestionario y los instructivos van a estar en sus classrooms correspondientes. Doctora, yo tengo una pregunta. Dime. Quería saber si tenemos libro de práctica o alguna guía. A ver, yo cada día les voy a ir entregando, hay una guía, ¿no? que les voy a dar, pero cada vez yo voy a ir entregándoles las diapositivas donde está todo el procedimiento. ¿Tenemos que llevar algún cuaderno o algo para las prácticas, doctora? Obviamente sí, chicos, tienen que anotar pues, los resultados, las preguntas que yo haga, claro que sí, necesitan un cuaderno para avanzar. Ahora, la guía misma, yo les voy a facilitar la guía, la pueden fotocopiar, pero les voy a entregar no sé si amerita mucho, porque yo les voy a entregar cada clase las diapositivas que vamos a... una cosa más, siempre hay, previo a cada clase experimental, hacemos una introducción teórica. En la introducción teórica, yo les doy las diapositivas donde están incluso con esquemas, cómo se realiza el procedimiento, y hablamos sobre fundamentos, las dudas. Esa es la introducción teórica. La siguiente semana se hace la práctica de eso, porque solo tenemos 2 periodos. Entonces, la siguiente semana, como ya ha habido introducción teórica, la siguiente semana entramos y les doy tubos, les doy todo y ya empiezan a hacer, porque si no, no nos alcanza el tiempo. Esa va a ser la hermenéutica de trabajo. Entonces, como hay una introducción teórica, siempre van a tener las diapositivas de esa práctica. Pero también la guía que está, la pueden fotocopiar cuando ustedes quieran. Ya, gracias, doctora. Listo, chicos. ¿Ninguna otra duda más? Doctora, disculpe, no sé si mencionó sobre los cuestionarios y los informes. ¿Lo vamos a hacer a mano, a computadora? No he mencionado eso. Sí, buena pregunta. Los informes todos son en computadora, chicos. No a mano, por favor, que a veces no se entiende la letra. En computadora todo. Y todo se sube al Classroom. Yo califico en el Classroom. En el Classroom les entrego sus notas de práctica. Las notas de práctica son grupales. Ahora, tienen que trabajar en grupo, chicos. Si digamos una cosa más, qué bueno que me has hecho eso, recuerdo. Si digamos son 10 personas y no trabajan todas, les insinúo algo. Por favor, no quiten el nombre. ¿Por qué? Porque luego aparece que esa persona va a tener 0 en eso, ¿no? Que sería, digamos, lo correcto, ¿no? Que no ha trabajado nada. Pero yo, ¿cómo puedo saber si realmente
nada trabajado. Ahí vienen las discusiones, que sí, que yo he hecho, que ella no me ha puesto. Tienen que estar los 10 nombres, chicos. Esa nota es grupal, es cierto, pero donde se va a ver si no han aportado, si no han hecho nada, es cuando den el examen. El examen dan 3 exámenes en el año, chicos. O sea, se van reuniendo módulos y dan examen. Previo al examen hacemos siempre seminario para que, bueno, les vaya bien en el examen. Entonces hay 3 exámenes y los exámenes obviamente son individuales. Entonces, si no han aportado, si no han ayudado a hacer el informe, se revela eso en un examen, ¿no? Bueno, eso sería todo. Entonces, siempre en los informes los nombres de las personas que están integrando. Ahora, si realmente no ha hecho nada, o puede ser que haya abandonado, en ese caso, entonces le consultan bien y eliminan su nombre. Entonces, yo en mi tabla que pongo tendrá 0. ¿Listo, chicos? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos la siguiente semana. Ojalá que ya estén sus grupos bien y pues ya tienen que estar divididos en 3 subgrupos. Voy a dejar de compartir. Listo, hasta luego, chicos, cuídense. Hasta luego, doctora. Hasta luego, chiquitos. Hasta luego. Hasta luego, doctora.